Relájense todos. Hay dos personas aquí que están muy tensas porque tienen que tomar una decisión en esta semana. Pues ora. Una de ellas sabe ya la decisión, la otra no. Ambas tienen que orar. Una para agradecer y la otra para buscar. Pero bueno, sabemos que en cualquier situación Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tradicional tiene una frase, ¿no? Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. Y es correcto. Pero parece que desde hace un año se nos olvidó que Dios es bueno. Parece que desde hace un año hay cristianos que se preguntan, ¿será que Dios es bueno? Bueno, de hecho, el título del sermón de ese domingo es este. A ver, lancen por favor, cabina, el título del sermón, por favor. Dios es bueno en todo el tiempo. Primera parte, o sea, ya sabe a dónde voy, ¿no? No voy a terminar hoy. Ya me conoce, ya están acostumbrados ya. Quedó un poco extenso el mensaje, entonces no termino hoy, pero próximo domingo terminamos. Dios es bueno en todo tiempo. ¿Sabe algo muy curioso? Vamos a estudiar el Salmo 23. No hoy. Aclaro, no te hagas ilusiones, por favor. No lo veremos hoy, pero es parte de ese sermón. Veremos el Salmo 23, porque todo el Salmo 23 se trata y habla de la bondad de Dios. No por causa de nosotros, no, a pesar de nosotros. Es otra perspectiva. Es otro boleto, como dicen aquí. Y en el Salmo 23 encontraremos 9 maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida. Pero tienes que dejarlo. Tienes que permitir que Él sea bueno. Pero no lo veremos hoy. Hay una introducción. Primero vamos con el otro lugar del espectro, del abanico. Veremos el Salmo 23 aquí, pero hoy veremos otra cosa. La primera parte de ese sermón. Y quiero empezar con algunas preguntas. ¿Sí me escuchan bien todos? ¿Ok? Quiero empezar con algunas preguntas muy puntuales. Una pregunta es esa. ¿De verdad Dios es bueno todo el tiempo en tu vida? ¿Dios es bueno todo el tiempo en tu vida? Ok, entonces vamos a la otra pregunta. ¿Y los momentos en que estás sufriendo, Dios es bueno? ¿Sabe por qué? Es muy fácil decir que es bueno cuando todo está bien. Pero no se imagina la cantidad de cristianos que desde hace un año dudan de la bondad de Dios. Y lo que veremos en esta mañana es que dudar de la bondad de Dios es ateísmo. Significa que hay ateísmo en tu cristianismo. Parece lógico, no es ilógico. La Biblia lo dice. Bueno, vamos paso a paso. Entonces, ¿Dios es bueno en todo tiempo? Sí. En los momentos en que estás sufriendo, ¿Dios es bueno? Ya dijeron que sí. Y las veces donde estás en conflicto, ¿Dios es bueno? En los momentos en que estás deprimido, cuando estás estresado, preocupado, carente, cuando tu vida está siendo atacada, ¿Dios es bueno en todo tiempo? Dios es bueno en todo tiempo. No es porque lo veas, es porque todo señala a un principio básico. Existes por la bondad de Dios. Respiramos por la bondad de Dios. Caminamos por la bondad de Dios. ¿Cómo es que sabes que Dios es cierto si a veces no lo sientes? Atravesando lo que estamos atravesando a nivel mundial, esa pandemia, hay cristianos que llegaron a la conclusión de que Dios no siempre, escuchen, Dios no siempre es bueno. Eso es gravísimo. Eso es una herejía. No entender que Dios es bueno en todo tiempo lleva a la persona, aún cristiana, a ser hereje, aún siendo cristiana. Y cosas, ¿no? El Salmo 100 dice así. Salmo 100, versículo 5.
Salmo 100, versículo 5, porque Jehová es bueno. Escute isso. Porque Jehová es bueno. Para siempre, ¿es qué? Va de nuevo, para siempre es su y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que no lo entendamos no significa que Él no sea bueno. La cosa sería peor si Él no fuese bueno contigo y conmigo. Ni estaríamos aquí. Iglesia Gracia y Paz, lo que quiero hacer en este mensaje, que es solo uno, pero será hoy, el próximo domingo, quedó muy extenso, ya lo saben. Lo que quiero hacer con ese mensaje, en primer lugar, es mostrarte por qué centrarte en la bondad de Dios es tan importante para tu vida, enfocarte en la bondad de Dios. Y mostrarte por qué cuando olvidas enfocarte en la bondad de Dios, tendrás todo tipo de problemas. Primero es, enfócate en la bondad de Dios, pero hay un riesgo de no hacerlo. Y lo segundo que quiero hacer es mostrarte las 9 maneras en que Dios quiere ser bueno en tu vida. Claro, eso lo veremos el próximo domingo, ya le comenté. Pero todo importa, todo es interesante y vamos a aprender algo en esta mañana. Una manera de entender la bondad de Dios, escuchen bien eso, una manera de entender la bondad de Dios es temiendo a Dios. No teniendo miedo, no, temiendo a Dios. Hay una enorme diferencia, ya lo saben muy bien. El miedo te paraliza, el miedo te estanca. El temor te hace avanzar con más cuidado. No te detienes, avanza pero con más cuidado. Salmo 34. Versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Subraya isso en tu Biblia. Temor implica obediencia. Si alguna cosa no funciona en tu vida, mejor haz una autoevaluación. ¿Dónde te desviaste el camino? ¿Dónde decidiste por tu cuenta? ¿Dónde no consultaste a Dios? Es como alguien que va por un camino y se pierde, tiene que regresar al camino conocido. Es lo mismo. El mensaje aquí es este, pues nada falta a los que le temen. Si lo temes es porque lo amas, y si lo amas, lo obedeces. Y si lo obedeces, disfrutarás de la bondad de Dios. La pregunta es, Iglesia Gracia y Paz, ¿quieres lo mejor para tu vida? ¿Sí? Ok, no es pregunta retórica, ahora sí quiero que me conteste. Piensa antes de contestar, ¿quieres lo mejor para tu vida, sí o no? Pues empiecen a temer a Dios. No tener miedo, no, a temer. Significa, Señor, yo quiero ir para allá. ¿Me autorizas sí o no? Y prepárate. Porque si te dice no, quizá no te explique por qué no. No vas para allá. Ok, Señor. Pero hay personas que insisten en hacer lo que no deben de hacer. El temor queda atrás, el amor se diluye y la desobediencia trae problemas. Tienes que tener temor de Dios en tu vida. Ahora, ¿qué pasa? Escucha, ¿qué pasa cuando olvido la bondad de Dios? Y aquí entramos en el sermón de hoy. ¿Qué pasa cuando se me olvida que Dios es bueno? Bueno, hay 4 consecuencias negativas en tu vida cuando pasa por ese proceso de dudar de la bondad de Dios. Tienes que entender isso antes que veamos el Salmo 23, la bondad de Dios. Quero deixar bem claro que é o que pode passar em tu vida se olvidas que Deus é bueno em todo o tempo e que em todo o tempo Deus é bueno. A primeira consequência negativa de olvidar lo bueno que é Deus é esta. Simplesmente empiezo a reclamar el crédito por las cosas que Deus hizo por mim. Eu vou repetir. Quando olvido que Deus é bueno, empiezo a pensar que eu sou Deus. Empiezo a pensar que lo que hice y lo que tengo fue por mis méritos. No, sí, Dios es bueno, pero eso lo logré yo. Primera consecuencia negativa de olvidar la bondad de Dios.
y empiezo a reclamar crédito por las cosas que Dios hizo por mí. Y cuando hago esto, cuando empiezo por ese camino, voy por un camino que va a traer muchas preocupaciones, depresión y mucho estrés en tu vida. Hubo una ocasión en Lucas 12, donde Jesús les cuenta a los discípulos la historia de una persona muy rica e insensata. Casi nunca nadie lee esa parábola, porque es muy corta, pero te la voy a leer en esta mañana. Lucas capítulo 12, del versículo 16 al 21. Escuche bien eso. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes míos. Fíjate lo que es eso. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjese eso. Pero Dios le dijo: necio. Se diga tonto. Necio. Esta noche viene a perderte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, todo lo que acumulaste, ¿quién va a disfrutar? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una parábola durísima. Antes de pensar, lo logré, detente tantito, pisa el freno y piensa lo que está diciendo. Lo hice, lo hicimos, cuidado con eso. El rico está muy orgulloso y dice: mira todo lo que he logrado, ¿verdad? Mira todo lo que he logrado. Mira toda la riqueza que he acumulado. ¿Qué voy a hacer con tantas cosas? ¿Qué voy a hacer con tanta riqueza? No podría ni gastarlo, es mucho. Te diré algo. Voy a construir graneros, o sea, depósitos más grandes para almacenar todo en ellos. Porque todo es mío. Ya lo hice, lo logré. En esa parábola el rico no le da el crédito a Dios. Él piensa que logró solo. Dios le dice: necio. Iglesia Gracia y Paz, ¿sabe cuál es el peor pecado mencionado en la Biblia? Por tu cabeza pasa fornicación, adulterio, robo, asesinato, pero no. Claro que todo eso es malísimo. Pero el pecado abominable, el peor pecado mencionado en la Biblia es la ingratitud orgullosa. Es cuando Dios te da algo y dices: lo hice, lo logré. Es no estar agradecido a Dios por su bondad. Es el pecado. Yo espero que ustedes, cuando se sienten a la mesa a comer, yo espero que agradezcan por los alimentos. Aunque sea para tomar, escuche eso, un café, agradece. Una vez estábamos comiendo en algún lugar, mi familia y yo, y nos sirvieron, y había mucho ruido en el lugar. Pues en automático vamos a agradecer a Dios, ¿no? Es curioso cuando los cristianos hacen lo que tienen que hacer. La atmósfera cambia. Empezamos a orar y yo veía que el murmullo de las personas iba bajando de intensidad. Y no es que estamos gritando, no somos así, pero estamos orando a Dios, agradeciendo por los alimentos. Y cuando abrí mis ojos, el que iba a atender la mesa traía la charola, la colocó en un atril o algo, un soporte que tienen ellos ahí, y bajó la cabeza. No nos sirvió. Fantástico, ¿no? Parecía cristiano, pero no era cristiano. Bajó la cabeza. Y de pronto la familia en la otra mesa también estaba con los ojos cerrados. Y la familia enfrente también. Yo no sé atrás. Sería muy obvio, ¿no? Que volteara a ver ustedes.
herejes. No, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Sea lo que sea, agradezcamos a Dios, porque Dios es bueno en todo tiempo. La comida que tenemos en la mesa, poca, mucha, lujosa, no lujosa, si son tortillas con frijoles o si es un caviar beluga de Noruega, no importa. Dios es bueno en todo tiempo. Por eso agradezcamos a Dios. Yo espero que lo hagan de veras. Yo espero que actuemos como cristianos independentemente de dónde estés o dónde estás. La marca distintiva de un cristiano es agradecer a Dios, porque Dios es bueno en cada momento. Si no lo hago, me meto en problemas. Trae serios problemas a mi vida. Cuando dejo de estar agradecido a Dios por todo lo bueno que hay en mi vida, entonces me meto en serios problemas. Habrá un ejemplo más, Herodes. Herodes Agripa I, é o que veremos. Esse é o título, Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, ele que construiu o templo de Jerusalém. Aqui vamos já para a segunda geração de Herodes, Herodes Agripa I. Está na Bíblia. Herodes vai a Antioquia de Síria, vai fazer um discurso, e mirem, Hechos 12, de versículo 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, vestidos de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, significa les habló. Es un discurso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, bueno, muy feo, ¿no? Comido por gusanos. Flávio Josefo, historiador romano, menciona ese día. Herodes empieza a hablar, la gente empieza a declarar que es Dios, y de pronto Herodes siente un dolor abdominal muy fuerte. Está registrado, fue verídico. Se dobla y se cae de la plataforma. Escogió la hora del día adecuada para su discurso y se puso en contra del sol, y entonces para que su ropa brillara, y brilló su ropa. Todo muy articulado, todo muy preparado. Lo llevan a su casa y no duró 3 horas. Bueno, no quiero lastimar tu estómago ni tu conciencia, pero literalmente fue comido por gusanos. Literalmente. Voz de Dios, eres un Dios. Era la hora en que le dijera, no lo soy. Pero aceptó la adoración. Escuche eso. ¿Por qué murió Herodes Agripa de esa manera? Dios no le quitó la vida porque era inmoral, y lo era. Dios no le quitó la vida porque era codicioso, y lo era. Dios no le quitó la vida porque era un asesino, y lo era. No le quitó la vida porque era un mentiroso, y lo era. Dios le quitó la vida porque era un ingrato orgulloso. Había ingratitud en él. Él conocía a Dios. Herodes Agripa I conocía a Jehová. Sabía quién era Dios. Está registrado en la historia. Sin embargo, aceptó ser adorado como Dios. Todavía hay personas que dicen, construí ese imperio con mis propias manos. La pregunta es, ¿quién te dio las manos para construirlo? Desarrollé ese negocio con mi inteligencia. ¿Quién te dio el cerebro y la inteligencia para construir ese negocio? Todo lo que tienes en la vida, Iglesia Gracia y Paz, todo se lo debes a Dios. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Absolutamente todo. Es más, no tomarías el próximo aliento si no fuera por la bondad de Dios. No respirarías si no fuera por la bondad de Dios. No estarías sentado aquí ahora escuchando ese mensaje si no fuera por la bondad de Dios. No existirías
No existiríamos si no fuera por la bondad. ¿De quién? De Dios, que quede claro. Que quede claro. Literalmente todo en tu vida. Tu capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de comer, la capacidad de hacer todas las cosas que haces tú, todo proviene de Dios. Que no te quede ninguna duda. Absolutamente todo. La ingratitud, cuidado con eso, la ingratitud hacia Dios es la raíz del ateísmo. Por eso comenté en el inicio, hay cristianos ateos. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Sí. Porque no todo aquel que dice que Dios es Padre, lo reconoce como Padre. En la raíz del ateísmo está la ingratitud. Pero aún a los ateos no hay excusa, porque el ateo dice, soy ateo gracias a Dios. Es incoherente, incongruente, pero el ateo dice, no, pues yo nunca vi a Dios. Entonces no creen en Dios. Ok, hay un pasaje para ellos. Y si tú me estás viendo por internet y eres ateo, agárrate y prepárate, porque a partir de hoy ya no hay excusa para ti. Ninguna. Ninguna. No lo digo yo, lo dice Pablo. Romanos capítulo 1, del versículo 20 al 22. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, escuche eso, está subrayado ahí, mira, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay ninguna excusa para los ateos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido en oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron ¿qué, iglesia? Necios. Ya saben, necio es tonto. Tanto dijeron que eran inteligentes y son tontos. Hay ateos que dicen ser ateos porque nunca leyeron la Biblia y no piensan hacerlo. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pues les diré otra cosa. No hay excusa para ellos. Porque el pasaje dice claramente que sabemos que hay Dios solo con observar la creación. Solo con ver la creación podemos saber que por detrás hay un creador. No fue generación espontánea. Algo sucedió. Todo lo que es creado depende de un diseño único y previo. Si hay un diseño, es porque hay un diseñador. Hay un designer. Si hay una construcción, es porque hay un constructor. Si hay una creación, es porque existe y hay un creador. El universo todo, tangible, marca la presencia de un creador. Y para que todavía tenga duda, te coloco el siguiente asunto. ¿Okay? Supongamos que estás caminando por una montaña y ves una piedra ahí, una piedra que no tiene nada que ver con el lugar. Buscas de dónde salió la piedra. Bueno, algo sucedió y esa piedra llegó a ese lugar. Pero la piedra ya existía. Nadie creó la piedra ahí. Esa piedra ya existía. Esa es una. Tiene que haber hecho algo para que esa piedra llegara ahí. Billones y billones de años, el magma se solidifica, es la creación. Una piedra. Ahora, supongamos que estás en la misma montaña, vas caminando y encuentras un reloj tirado. Voy a ser más moderno. Encuentras un Apple Watch tirado ahí. Te voy a decir una cosa. Si tú agarras todas las piezas de un reloj, lo metes en un costalito y sacude por 3 horas y media, ¿crees que las piezas se van a juntar y formar un reloj? Claro que no. Claro que no. Por eso, si hay algo así, es porque por detrás hay alguien que lo creó. Hay un diseñador.
No es espontáneo. Nada es espontáneo. Todo está bajo la mirada del Señor. Ni en 1 billón de años, y tú ahí con tu bolsita sacudiendo, esas piezas se van a unir. Ni por arte de magia, esas piezas se van a unir y formar a un reloj. Hubo alguien que diseñó ese reloj. Hubo alguien que diseñó las piezas. Hubo alguien que lo armó. Todo es un proceso. Pero hay alguien por detrás de la creación de ese reloj. Hay alguien por detrás de la roca. Hay alguien por detrás de la montaña. Hay alguien por detrás de los mares. Hay alguien por detrás de la tierra. Hay alguien por detrás del universo. Es el creador de todo lo creado. ¿Cuántos dicen amén? Por isso, dudar de que esse desenho tão perfeito é obra da casualidade é uma loucura. Uma loucura. O pior cego é aquele que não quer ver. Assim são os ateus. Assim são os ateus. E para os ateus, outra vez, vai outro mensagem. Se necessita mais fé para ser ateu que fé para crer em Deus. Aunque digam que não têm fé. Donde quiera que haya um desenho, há evidência de um desenhador. Donde quiera que haya criação, há evidência de um criador. Se chama argumento cosmológico. Há 6 argumentos, e los he dado em Graça e Paz há alguns anos. Há 6 argumentos físicos, matemáticos e científicos que provam a existência de Deus, e nenhum de los 6 menciona a Bíblia. Para aqueles que dizem, pues com a Bíblia não, sem a Bíblia. Há 6 argumentos científicos, matemáticos, físicos que respaldam a existência de Deus. E nenhum deles usa a Bíblia para provar que Deus é real. Sabemos tu e eu que Deus é real e está aqui nesta manhã conosco. Por isso, não agradecer ao Criador é um acto de soberbia que leva a consequências desastrosas. Não centrar-te na bondade de Deus e ser mal agradecido hacia Deus. Escute isso, é uma señal de los últimos tempos. Diz a palavra que nos últimos tempos a fé de muitos se enfriará. Hablo de la iglesia, não del mundo. O mundo não tem fé. Aqui é um mensagem à igreja. 2 de Timoteo, capítulo 3. Do versículo 1 ao 5, a palavra diz assim, igreja, ponga muita atenção. Também deve saber isto. É Pablo escrevendo a Timoteo, que em los postreros dias vendrão tempos peligrosos, porque haverá homens amadores de si mesmos, aí estão, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, significa violentos al extremo, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, significa orgullosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo concluye, a estos evita. No es que voy allá a predicarles, evítalos. Dice Pablo, evítalos. Si quieren seguir así, que sigan así. La pregunta es, ¿suena isso vagamente familiar a lo que vivimos hoy? Sí, en todo el mundo. Cada una de las características que acabamos de dar está en todo el mundo hoy en día. En todo el mundo. Hace una semana, los científicos lograron hacer volar un aparato en Marte, ¿no? Uma notícia em todo o mundo. Claro, é um mini drone desse que compramos aqui em Estéreo, em Casa e Casa. Pero bueno, de hecho, os micrófonos foram comprados aí, nas propagandas, ¿eh? As baterias são baterias Energizer, cargadas com luz solar e tudo isso. Pero foi
un éxito, algo volando en otro planeta, imagínate, pues los ángeles vuelan todos los días en nuestro planeta. No hay ninguna novedad para Dios eso. Pero entrevistaron a uno de los líderes de ese comité que después de 15 años hicieron volar algo en Marte. Dio entrevista y termina su entrevista diciendo, lo que me queda claro es eso. Si Cristo no quisiera que eso volara, no volaría. Y todos se quedaron así. Si Cristo no quisiera que volara, no volaría. Pero Él quiso y voló. Y entonces, claro, fue una conmoción en la prensa porque dijeron, a ver, tanto trabajo de 15 años y el cabeza del programa menciona la religión, pues sí, lo hizo. Fue valiente. Claro que todos los científicos ahí, pero la última palabra fue de ese señor. Y eso fue. Si Él no quiere que algo suceda, algo no sucede. Pero lo que Él habla, se hace porque se hace. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Podemos disfrutar su bondad. No hay casualidad en tu vida ni la mía. Quero terminar esse ponto número 1 dessa maneira. Pastor, qual é o ponto número 1? Já se te foi a onda, não? Estamos vendo as 4 consequências negativas de olvidar que Deus é bom. A primeira, a que estamos vendo, as que começam a reclamar crédito por algo que Deus hizo. Santiago 1:17 diz assim, Santiago 1:17, igreja. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Significa todo lo bueno viene de Dios, no del hombre. 1 Corintios 4:7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Significa de que te jactas. Si nada es tuyo. Si recibes algo es por Dios. Y la pregunta es, Iglesia Gracia y Paz, ¿qué tienes tú que Dios no te haya dado? Nada. Captar el concepto, ¿verdad? Por eso cuando ofrendamos, cuando diezmamos, no estamos haciendo un favor a Dios. Simplemente el dinero es de Él. Todo es de Él. Cuando sirves a Dios, no es un favor que le estás haciendo a Dios, porque algunos lo toman así. Es un privilegio regresar un poco de lo que Él nos ha dado, porque todo le pertenece a Él. No das nada a Dios que ya no pertenezca a Él. Que quede claro eso. Todo es de Él. Nada, literalmente nada de lo que tenemos pertenece a nosotros. Todo es de Dios. Número 2. ¿Ya vieron por qué voy a abarcar 2 domingos? La segunda consecuencia negativa cuando me olvido de la bondad de Dios es esta. Número 2. Dejo de pedir ayuda a Dios. Si yo pienso que Él no es tan bueno, no le pido ayuda. Y las cosas no funcionan. Y ese es un gran, pero gran problema. Porque Iglesia Gracia y Paz, cuando olvidas lo bueno que es Dios por ayudarte, o porque quiere ayudarte, ahí es cuando empieza a depender de ti mismo. Yo voy a repetir. Cuando te olvidas lo bueno que es Dios, deja de hablar con Él, deja de orar, deja de pedir a Él, y entonces todo se resume a yo lo puedo solo. Y ahí viene la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Ese es el gran problema, porque empiezas a depender de ti mismo y dejas de pedirle a Dios que te ayude. Y Dios quiere ayudarte, y Dios quiere ayudarnos. Es más, Él está esperando que lo pidamos. Pero hay que tener fe para hacerlo. Pero por otro lado, hay cristianos que dicen, no, pastor, ¿sabe qué? Mira, no quiero molestar a Dios. Él tiene tantas cosas que hacer. Y lo que tengo que pedir es tan pequeño. Te digo una cosa, todo es pequeño para Dios. Porque Él es enorme. Todo es pequeño. No importa el tamaño de tu problema. Lo que importa es el tamaño de tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué David derribó a Goliat? Bueno, ya sabemos. Acontece historia aquí un montón de veces. Pero en la vida de David había lugar para un solo gigante. Y no era Goliat. Era Jehová de los ejércitos. Por eso cayó.
Por isso vino abaixo. Para cristianos que pensam, não quero molestar a Deus com mis pequenos problemas. Todo para Deus é pequeno, irmão, irmã. Não te preocupes, Ele sabe o que hace. Quando olvidas a bondade de Deus, ¿sabe o que pasa? Outra coisa que sucede. Tus orações se convertem em rezos. Las mismas palavras, uma e outra vez. Porque te olvidas que Deus é bom. Tus orações se convertem em rezos. Qual a diferença? Muitíssima. A oração é um diálogo com Deus. Tu lhe hablas e Ele te habla. Tu lhe hablas. Um rezo é um monólogo. Solo tu hablas. Essa é a enorme diferença. Pero quando alguém duda da bondade de Deus, a oração é vazia, seca, sem vida. Aí tu sabes, Senhor, o que quieras, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Cuidado com isso. Estás a um ponto de chegar ao ateísmo, aun sendo cristiano. Não permita que tua oração llena de vida se transforme em um rezo muerto. Isso passa com aqueles que olvidam a bondade de Deus. Quanto mais pidas a Deus, mais Deus satisfaz tus necessidades. E quanto mais satisfaz tus necessidades, mais cresce tu confiança hacia Ele. Os psicólogos manejam algo chamado el círculo de seguridade del niño. E te vou ler. Vamos a proyectarlo. A ver, cabina, lança por favor isso que está aí. El círculo de seguridade. Imagina um círculo, por favor. Esse círculo é assim. O primeiro passo, o niño reconoce uma necessidade insatisfeita e busca ajuda. O niño necessita algo e busca quem o ajude. O segundo passo desse círculo é quando o niño expressa essa necessidade e por lo general chora, porque o niño todavía não maneja palavras. O bebê chora. Estou mojado, estou sucio, tenho hambre, pero todavía não alcança para falar. Então o niño expressa que algo anda mal, tem uma necessidade. O passo 3. O padre ou a madre satisfaz essa necessidade. E o quarto passo, o niño aprende a confiar em papá e em mamá. Que quede claro, é o mesmo sistema que usa Deus com nós. Para que os niños, como nós, aprendamos a confiar em el papá que temos allá. E esse papá não está allá, está aqui, nessa manhã com nós. Por isso temos que expressar. Há pessoas que dizem, não, pues eu não vou pedir nada a Deus, porque Deus é Deus e Deus sabe, perfeito. Mas sabe algo? Deus quer saber se tu sabes o que queres. O Pai te diz, ok, eu sei o que queres, mas expressa-me. A ver, habla comigo. Quero escuchar tu voz. O ciclo de aprendizagem é este. Os 4 passos. E então o niño aprende a confiar em papá cada vez mais. E é exatamente assim como Deus te ensina e nos ensina a confiar em Ele. Tens uma necessidade insatisfeita em tu vida. Expressas essa necessidade insatisfeita a Deus. Deus satisfaz essa necessidade. E aprendes a confiar mais e mais em Ele. E lo hacemos uma e outra vez. Igreja, se não estás expressando tus necessidades a Deus, não estás crescendo em confiança ao Padre. E tens um problema. Porque a única forma de aprender é falando com Ele. Cada niño tem que aprender a diferença entre el não, escute isso, não e todavía não. Todos temos que aprender a diferença entre el não e el todavía não. Porque não é o mesmo. Uno é um retraso, el outro é uma negação. Todavía não é um retraso, el não é uma negação. Significa madurez espiritual. Temos que ser maduros para entender quando Deus diz não ou quando diz todavía não. Como se aprende isso? Hablem com Ele. Platiquem com o Padre e vas entender a diferença entre um e outro. Lucas capítulo 11, versículo 13, a palavra diz assim: Pois se vosotros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros hijos, quanto mais
vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, y mucho más que eso. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El original es interesante, porque en griego esa palabra confiadamente significa sé que voy a recibir. Acércate al trono de gracia sabiendo que vas a recibir. Por isso é confiadamente, não dudando, não dudando. Qual é a motivação, igreja? Qual é a motivação de Deus para responder a tus orações? ¿Qué es lo que motiva a Dios a responderte? Salmo 69, versículo 16. Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Porque Deus é bueno. Deus é bueno em todo tempo. Em todo tempo, Deus é ¿qué? Por isso responde a tu oração. Porque Ele é bueno. Todo lo que Deus hace por ti, a través de ti y en ti, lo hace porque una vez más, Deus es bueno. La bondad de Dios para ti no se basa en tu bondad, se basa en su bondad. Isso é muito diferente. Se ponem de pé, por favor. Que é o que passa quando se me olvida que Deus é bueno, e empiezo a reclamar crédito por algo que Ele hizo e não eu. E a segunda consequência é que dejo de buscar a Deus quando dudo que Deus é bueno. Já sabemos o que temos que fazer. Os que podem fazê-lo, usa tu silla como altar. Date a volta, por favor. Se não podes hincarte, não há problema. Senta-te, toma tu lugar. Não passa nada. E assim como estés sentado ou hincado, abre tu coração hacia Deus. Se houve algum momento em que dudaste que Deus é bueno, pide perdão a Deus. De veras. Nesse dia, pide perdão a Deus. Se houve algum momento onde o ataque foi tão tremendo que se te olvidou que Deus te ama, pide perdão a Deus. Quizá nesse ano e meses de la pandemia, te chegou a notícia, a ideia de que Deus não sempre é bueno. Pide perdão a Deus porque Ele sempre é bueno. Estás aqui hoje porque Ele é bueno. Caminas porque Ele é bueno. Respiras porque Deus é bueno. Tienes o que tienes porque Deus é bueno e te lo ha dado. Senhor Jesus, graças. Graças porque todo o que tenho te pertenece a ti. Graças, Senhor, porque não te dou nada que tu já não tenhas. Graças, Senhor, porque me das todo o que necessito. Aí em tu coração dele graças, vamos. Seamos agradecidos, estamos aprendendo que Deus é bom em todo o tempo. Graças, Senhor. Graças, aleluia. Amém. Amém. Se ponem de pé, por favor. E uma vez que estén de pé, Igreja Graça e Paz, dê um aplauso a esse Deus tão bueno que temos. Hazlo a consciência de lo que estás haciendo. E nessa bondade se expressa através da